Bueno, retomando entonces esta etapa de la jornada, vamos a hacer dos presentaciones, una que estará a cargo mío y otra a cargo del doctor Jorge Venegas. Y comenzamos desde ya, no sé si se ve, ¿ustedes ven la presentación? Sí. Ahí está. Tratando de identificar cuáles son los elementos que caracterizan la propuesta de cambio del modelo, ¿no? Hemos hablado mucho del cambio del modelo, pero nos interesa profundizar cuáles son los contenidos de ese cambio, cuáles son los contenidos del modelo que queremos proponer, cuáles son las características del modelo que tenemos hoy. Y eso, ustedes saben que desde el comienzo de esta reforma de salud, nosotros hemos hablado, y además así está reflejado también en las leyes, de tres grandes cambios, ¿no? Cambios en la financiación, a través de la creación del FONASA, Fondo Único Obligatorio, cambios en el modelo de gestión de las instituciones de salud y cambios en el modelo de atención. Y esa articulación se ve como una interrelación, se ve como cosas vinculadas, no como cambios aislados, se ve como elementos que están profundamente entrelazados uno con otro. El sistema, porque el sistema es el que articula todos los efectores, y el Seguro Nacional de Salud, el FONASA, porque es el que establece la financiación solidaria y una financiación de acuerdo a determinados principios. Ahora, el cambio de modelo de atención es uno de los componentes más complejos, decimos, ¿no? Y se basa en una estrategia de atención primaria en salud, ¿no? Atención primaria en salud, ustedes han oído hablar de esta estrategia, tiene muchos años, ha generado muchos debates, ha tenido muchas tergiversaciones también, pero fue en su momento un referente histórico de una propuesta de la salud vinculada con los determinantes. Está vinculado con cuáles son las causas de la salud, cuáles son las causas de la enfermedad. Y a su vez se ha ido desarrollando, discutiendo en el marco de redes integradas de servicios de salud. ¿Sí? La idea es atención primaria, pero no solo como una práctica local particular, sino integrada a una red de servicios de salud y a un sistema nacional de salud. Cuando hablamos del modelo, queremos decir que la atención en salud ha ido gestando en nuestro país, pero también a nivel mundial, un modelo hegemónico. ¿Tá? Ese modelo hegemónico tiene mucho que ver con los grandes intereses de lucro que están en el sistema de salud. Desde las grandes compañías farmacéuticas a nivel mundial, que son un poder internacional, ¿no? Un enorme poder internacional, hasta lo que son los mecanismos de concentración del poder que existen también en el sistema uruguayo, ¿no? En el sistema uruguayo y en el funcionamiento del sistema de salud uruguayo. Y a su vez, no es solo que responde a esos intereses, sino que también ha ido permeando la cultura, la manera como la gente ve el tema de la salud, ¿no? Muchas veces la gente también identifica cuidar su salud con atender la enfermedad, cuando la enfermedad ya está declarada, ¿no? Y atender eso entiende que es el cuidado de la salud. Por lo tanto, proponer un cambio de modelo implica una discusión más profunda sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de salud, ¿no? Y de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedad, que no es lo mismo, y tienen una interrelación muy clara, pero hay que poder diferenciar y expresar y dar una batalla cultural para construir el derecho a la salud, ¿no? Como un derecho fundamental y como una construcción social. La salud es una construcción social, que depende de cada época histórica, que depende de cada sociedad, que depende de cada momento, pero que exige el cumplimiento y el ejercicio de derechos desde esa lógica de ubicarlo en el contexto y ser capaz de promoverlo en un proceso proactivamente. O sea, entenderlo no como una cosa estática, sino como una cosa que tiene que avanzar, o si no se estanca o si no retrocede. Por lo tanto, no es menor la discusión en ese plan. Nosotros podemos decir que criticábamos históricamente como federación un modelo curativo, asistencialista, ¿no? Un modelo que dependiente de la tecnología, un modelo que no concentraba el poder y no abría el juego y no reconocía a los trabajadores como protagonistas ni a los usuarios.
Los usuarios eran los destinatarios de los servicios, pero no tenían derechos como protagonistas de su proceso de enfermedad. Y en ese sentido vale la pena discutir cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta, ¿no? Sin duda es uno de los capítulos en los cuales la reforma tiene más pendientes, ¿no? En ninguna de las áreas de la reforma hemos llegado a culminar los procesos y tal vez no culminen nunca, porque son procesos que va a haber que desarrollar permanentemente y a su vez las condiciones van variando. Pero en el tema del cambio de modelo, indudablemente es una de las cosas que nos ha costado más. Por eso nosotros queríamos poder desarrollar una contraposición de los dos modelos, de los rasgos principales, ¿no? Sabiendo que a veces la realidad es una mezcla de cosas, ¿no? No es un modelo puro que se ejecute, pero nos sirve para identificar con claridad de qué estamos hablando con un modelo hegemónico actual, modelo comercial y un modelo integral. En primer lugar, lo que decíamos de un énfasis en la parte de la curación y la asistencia, ¿no? Y una subestimación de la prevención y de la promoción, de la prevención de la enfermedad y de la promoción de la salud. El modelo hegemónico tampoco jerarquiza la rehabilitación ni la reinserción, ¿no? O sea, es un modelo que está concentrado en la parte de asistencia, la parte asistencialista. Hacia ahí van el grueso de los recursos. Mientras que un modelo alternativo, un modelo integral, prioriza la prevención. Es mejor evitar la enfermedad que tener que curarla. Y como evitarla es posible, ¿no? Y vale la pena dedicar esfuerzos y dedicar políticas, en ese sentido un modelo integral incorpora también la asistencia, pero la incorpora en un proceso en el cual las prioridades van variando, pero generan un énfasis en la prevención y la promoción. Y hay una referencia a Lalonde, porque Lalonde es una referencia doctrinaria en materia de salud internacional, porque fue un ministro de salud de Canadá que hizo un estudio por el cual se mostró como más del 70% de las causas de la enfermedad estaban en el ambiente, en los hábitos, en el contexto socioeconómico. 70%. Y había otra parte que depende de la conformación biológica, genética, y hay un 11% que depende del sistema de salud. Un 11% solamente del conjunto de las causas de la enfermedad están vinculados o pueden ser resueltos a través de la intervención del sistema de salud. Por lo tanto, cuando hablamos de política de salud, estamos hablando mucho más que la asistencia desde el sistema de salud. Estamos hablando de una perspectiva integral. El modelo hegemónico actúa sobre el individuo y sobre el individuo enfermo, ¿no? O sea, y no incluye a la familia y a la comunidad, cuando está muy demostrado de que la mayoría de los problemas de salud tienen que ver con el entorno familiar, tienen que ver con el entorno ambiental, barrial, comunitario, tienen que ver con las condiciones de vida que tenemos todos como seres humanos. Y a su vez, esa idea del modelo integral implica también pensar que más allá de la atención al individuo, un modelo integral debe incorporar una estrategia que piense en la población. ¿Cuál es la población objetivo del accionar de los servicios de salud? ¿Y en qué territorio viven? ¿Y cómo se relacionan con el conjunto? Esa idea de población y territorio, esa idea de organizar la atención con una estrategia de cercanía, es lo que se va luego a profundizar con la idea del rol del primer nivel. Y a su vez la atención hegemónica es una atención a demanda. La persona se le responde a la demanda frente a la enfermedad, a la demanda que la persona hace frente a la enfermedad. En cambio, un modelo integral prioriza la idea de tener programas, de tener planes, ¿no? Tener programas referidos no a cada patología específica, sino a los grandes problemas. En materia de programas ha habido, como en todos los casos en la salud, distintas concepciones y distintos criterios, ¿no? Antes del 2005 había algunos programas, solo que los programas eran referidos a patología específica y nada más, y a su vez no se cumplían. Entonces, construir programas que se cumplan realmente, que tengan una visión integral
de cuáles son las causas de la enfermedad, que asocien los problemas de salud globalmente y el conjunto de las patologías que están vinculados con un problema de salud, que muchas veces no son una sola, sino que son varias y están relacionadas. Esa idea establece un cambio muy fuerte, ¿eh? Dejás de pensar solo en la demanda y empezás a pensar la salud proactivamente. Empezás a pensar de qué manera puedo promover una mejor salud, de qué manera puedo atender una problemática de la enfermedad, pero antes de que ella suceda. Y cuando sucede, atenderla adecuadamente y promover la rehabilitación y la reinserción. El rol de la tecnología en la atención en salud es muy importante y cada vez más, porque además este modelo hegemónico que tenemos establece una relación acrítica, una relación subordinada a la tecnología, ¿no? Como está muy vinculado a los intereses de lucro, el control de la tecnología es cada vez más una fuente de poder, ¿no? Y una fuente de poder económico importante, además de poder sanitario, poder técnico, ¿no? En ese sentido, este modelo hegemónico piensa que la mejor calidad es tener la tecnología más actualizada, más allá del uso racional que haya de la misma. Por eso decimos que el modelo integral apunta a usar la tecnología, pero usarla racionalmente, usarla con criterio de ponderación, con una adecuación y una visión de cuáles son los roles que tiene que cumplir la tecnología en ese sentido. Y a su vez pensar que la calidad no va solo vinculado a tener un aparato, un resonador o un tomógrafo, ¿no? O tener una... No, implica protocolización, capacitación continua, implica humanización en el trato, implica resolver los miles de obstáculos que el sistema tiene para la atención, para los usuarios. Y esto además ha sido analizado, hay varios autores, varias gente que está analizando en qué medida este modelo hegemónico ha llevado a una deshumanización, ¿no? A una pérdida en el vínculo personal con los usuarios y a ir generando una lógica de tal dependencia con los cambios tecnológicos que modificaron la relación médico-paciente y fueron generando a su vez una pérdida de la capacidad de escuchar a los usuarios, la capacidad de el análisis de la clínica, la capacidad de interactuar con los usuarios de otra forma, ¿no? Y eso nos parece que forma parte de lo que es esta lógica de crecimiento de este modelo comercial en materia de atención a la salud. Y a su vez este modelo no toma en cuenta los problemas éticos que pueden generarse en torno a la salud. La salud es un tema tan involucrado con la vida de nuestra, ¿no? como seres humanos, que permanentemente está generando dilemas éticos, ¿no? No solamente en el caso de prolongar la vida en determinadas situaciones extremas, sino que hay muchos componentes éticos en la atención a la salud. Por eso, un modelo integral rescata el rol de la bioética. Y dice, esto no puede resolverse solo en base a las decisiones de un poder técnico. Esto tiene que poder discutirse y acordarse cuáles son los principios éticos. De qué manera se va a encarar estas problemáticas complejas con un criterio democratizador, ¿no? Con un criterio de poner en común. No solamente son las resoluciones de alguien que decide por la vida de los demás, sino que todas las personas tienen derecho a decidir sobre su salud y sobre la salud de su comunidad, porque son parte de ello. Hay una lógica de sobreintervención del sistema de salud sobre los cuerpos, ¿no? De los pacientes. Y eso además genera una enorme inflación de costos. O sea, como la industria farmacéutica, la industria de la gran tecnología de salud, es uno de los grandes poderes mundiales y está en la vanguardia del avance tecnológico, permanentemente están produciendo nuevas innovaciones y generalizando su utilización más allá de cualquier análisis
de si eso es lo más necesario, si eso es lo prioritario, si eso responde a las necesidades que tiene la población, ¿no? Y eso que los congresos internacionales permanentemente se lo dan y luego los especialistas lo trasladan a nuestro, ¿no? Transformándolo en demanda inducida, ¿no? Hay una enorme inflación de costos porque también hay una demanda inducida que está vinculada con el lucro, en lo que es este funcionamiento de la tecnología de mayor desarrollo en ese sentido. Por otro lado, ha habido la lógica de la impunidad dentro del sistema de salud, fue la regla durante muchas décadas, ¿no? Como había una concentración de poder muy grande, ese poder tenía relativa impunidad. O sea, los errores técnicos, los errores médicos y eso se ocultaban, ¿no? No se integraban, no se analizaban y no se aprendía de ellos. Y eso generó una perversión que terminó en la judicialización de las demandas, ¿no? Es decir, ha ido creciendo cada vez más la idea de las demandas judiciales de las personas en función de X tratamiento que recibieron. Decimos que es una perversión porque lleva al plano del Poder Judicial un elemento que debería formar parte normal, no excepcional, del sistema de salud, que es la capacidad de analizarse críticamente, la capacidad de corregir errores, la capacidad de reconocer los errores. Y eso también se vincula con intereses de lucro, en este caso también de los abogados que lucran con esos procesos. Pero esa forma es una forma, nos parece a nosotros, de distorsión de los derechos de las personas que parece, y a su vez conduce a una distorsión de la atención médica, porque se hace medicina defensiva, ¿no? Así como se decía medicina ofensiva cuando hablábamos de un tipo de intervención de salud que vulnera el cuerpo de las personas, a veces innecesariamente, o a veces necesariamente, pero ese dilema hay que analizarlo. También en el tema de lo que es la medicina defensiva, esto genera una lógica que retroalimenta el sistema de no hacer clínica, no auscultar, no palpar, no tocar a la persona, ni preguntarle, y buscar más análisis, más exámenes. Entonces, y eso también es una forma de cubrirse, pero es una forma de cubrirse que no mejora la calidad de la atención, ¿no? O sea, puede llegar, al contrario, a deteriorar. Por otro lado, decíamos, este modelo está muy vinculado con el lucro, genera los costos muy altos, no hay sistema de salud que pueda sostener, incorporar todas las técnicas que se van produciendo día a día. No existe, eso no existe. Lo que pasa en los grandes países, en los países desarrollados, en los países del primer mundo, es que hay una segmentación brutal. Hay algunos que acceden, cuando tienen los recursos, a esos servicios y otros no acceden nunca, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay una división muy profunda en los derechos de los usuarios. Y a su vez hay un uso acrítico de esa tecnología. La tecnología es una herramienta muy importante, pero es una herramienta muy importante que tiene que ser analizada con racionalidad, con espíritu crítico, con prioridades, con una valoración de cuáles son los problemas más importantes que tenés en cada momento. Y a su vez hay lógicas de mercado que inciden mucho, inciden de una manera de una manera de comercializar los procesos de atención y no lograr una articulación de conjunto de los recursos con una lógica sanitaria. Eso no implica que no puedan existir mecanismos de mercado, pero los mecanismos de mercado no pueden ser los elementos dominantes, los únicos elementos, ¿no? Una de las cosas más claras que ha dificultado cualquier proceso de complementación o de articulación es que hasta ahora, y ahora el Ministerio se está planteando, definir precios de referencia, ¿no? Si los precios dependen totalmente de las lógicas de poder y de los sistemas de mercado, no hay manera de poder establecer una articulación más eficiente. Y en el tema de los copagos, el movimiento en defensa
de la Salud ha denunciado y ha planteado reiteradas veces que más que un rol moderador están operando en un sentido de limitar el acceso de las personas a determinado tipo de medicamentos, determinado tipo de técnicas que son básicas y por las cuales el sistema después va a tener que invertir una cantidad mucho mayor de recursos porque no se está logrando los componentes de prevención necesarios. El modelo hegemónico es un modelo que tiene como centro el sanatorio, el hospital, ¿no? Ese es el centro porque ahí se concentra la internación y todas las técnicas más sofisticadas. Es a partir de la internación. Y por eso es que es tan caro atenderse ambulatoriamente y es gratuito la atención después que te internás, ¿no? Cuando en realidad la lógica de la atención primaria en salud implica priorizar el primer nivel, es decir, priorizar las policlínicas, priorizar los centros más cercanos a los barrios, más cercanos a la familia, más cercanos al entorno en el cual surgen y se dan y se desarrollan los procesos de salud-enfermedad. Eso no quiere decir que el primer nivel pueda actuar solo o pueda resolver todo, ¿no? Se dice normalmente que se puede resolver alrededor del 80% de los problemas cuando tenés un primer nivel que funcione, ¿no? Que sea resolutivo y que tenga capacidad de encarar esos problemas. Pero además, de todas maneras, un planteo integral no contrapone el primer nivel con el segundo o el tercero. Lo que dice es que tienen que integrarse con una priorización del primer nivel, ¿no? Y esa articulación es la que muchas veces falla, o mejor dicho, se centra de manera opuesta en el modelo hegemónico que piensa en el sanatorio o en el hospital, y todo el resto son complementos secundarios a la atención. La referencia y la contrarreferencia son un problema permanente en la atención en salud, ¿no? Cómo se refiere a los especialistas, cómo se refiere a las técnicas y cómo se recibe en el primer nivel, esa información es una de las claves para poder resolver efectivamente en el primer nivel. Por otro lado, el modelo hegemónico establece una primacía de la profesión médica con relaciones autoritarias sobre el resto de los perfiles y con una subestimación del resto de los perfiles. Y con una subestimación de la importancia del trabajo en equipo. Entonces, eso que no favorece a los médicos, al revés, yo creo que los deja en un rol más vulnerable y con menos herramientas. Y al sistema lo perjudica y al usuario también, ¿no? Por eso la idea de trabajo en equipo, la idea de reconocer los distintos saberes, ¿no? Eso hay un aspecto que está muy vinculado a las relaciones de autoridad y es pensar que el que sabe es uno o es un determinado perfil y ese perfil sabe o debería saber cada vez más cosas, ¿no? Porque la formación tiene que ser continua, pero todos los demás trabajadores también saben y los usuarios saben. Los usuarios también saben mucho de sí mismos, de su familia, de su comunidad y entonces, más allá de que reconocer los saberes, interactuar entre ellos, trabajar en equipo, son elementos claves para lograr un cambio en lo que es la calidad de la atención. Este modelo piensa la atención de salud de sus afiliados. Cada efector tiene responsabilidad sobre sus afiliados. Bien, pero ¿quién hace promoción en las escuelas? ¿Quién trabaja con los CAIF? ¿Quién trabaja con la familia si la familia tiene más de una cobertura? Eso no está resuelto y no le interesa el modelo. No le interesa diciendo, tiene una responsabilidad exclusivamente en función de sus afiliados. Y a su vez, hay enormes trabas, que son las que hemos visto a pesar de todos los esfuerzos que ha habido estos años, para articular la labor de los distintos efectores. ¿No? El proceso de complementación, que en el plano asistencial tiene una dimensión importante porque muchas veces hay duplicación de recursos, ¿no? La historia de la maternidad, la historia de las puertas de urgencia, en las localidades del interior particularmente es muy claro, ¿no? Que parece absurdo tener que tener un efector
de cada uno de los efectores un centro asistencial en una localidad que no lo justifica. Mejor trabajar en conjunto, mejor articular, mejor poner recursos unos de determinada manera y otros, y con eso combinar esfuerzos. Sin embargo, eso ha costado muchísimo, y ha costado muchísimo porque el modelo está pensado en términos de que cada uno atiende a sus afiliados y punto. Eso, incluso no solamente en la asistencia, la idea del trabajo en red, ¿no? La idea de desarrollar planes comunes, es una idea que ha sido muy resistida y que todavía no lo hemos logrado. Tener planes comunes que obliguen a cada uno de los efectores a cumplir determinadas tareas. Y a su vez se piensa la labor del sistema de salud en forma aislada del resto de la comunidad, del resto de la realidad social, del resto de los sistemas, ¿no? Es muy difícil pensar una política si no se toma en cuenta la escuela. La escuela tiene un papel fundamental, los CAIF tienen un papel fundamental, los centros de los hogares de ancianos tienen un papel fundamental, los organismos que tiene la comunidad en todos sus aspectos son agentes sanitarios, son parte del proceso. Este modelo subestima eso y piensa el sistema de salud actuando solo. Y ya lo habíamos visto con la LONDE. Eso actúa sobre el 11%. ¿No? El otro 70% de ese 90%, del 70% está relacionado con temas que no son directamente consecuencia del sistema de salud, ni responden directamente a su gestión. Un ejemplo claro es el tema, por ejemplo, de la educación sexual. Nosotros tenemos un problema serio de descenso de la natalidad, que es parte de una transición demográfica, pero tenemos un problema de maternidad adolescente muy serio, muy importante, que destaca como una problemática. Somos en un país que tiene excelentes indicadores sociales en comparación con el resto de la región y de buena parte del mundo. En materia de atención a los adolescentes tiene un déficit grave, ¿no? Y ese tema, por ejemplo, es una de las cosas que necesita muchas acciones intersectoriales, ¿no? Acciones que vinculen a distintos efectores y que los saquen a la calle, que es lo que se hicieron con la feria de salud. Sacarla a los barrios, generar lógicas en las cuales estos temas se discutan, ¿no? Se conversen, se informe, se busque. Ahora, hace pocos días, hubo un coloquio en el cual el Ministerio de Salud Pública mostró cifras muy interesantes de descenso de la maternidad adolescente en el último año, ¿no? Es un elemento auspicioso porque veníamos con un problema grave en ese plano, ¿no? Pero entonces, mi idea ahora es poner algunos ejemplos para clarificar de qué estamos hablando con respecto a las distintas formas de encarar algunos de los problemas principales que tenemos como sociedad. Entonces, nos pareció tomar este ejemplo, que es el de la obesidad y la hipertensión infantil, porque acaba de ganar el Premio Nacional de Medicina, ¿no? El Premio Nacional de Medicina la semana pasada se lo dieron a una investigación que mostró que el 40% de los niños en edad escolar tenían sobrepeso y obesidad, y el 15% tenía hipertensión en niños, ¿no? No estamos hablando ya, ¿no?, de la enfermedad crónica, que es la consecuencia de eso, son las enfermedades crónicas. Es el cáncer, son los problemas cerebrovasculares, son los problemas cardiovasculares, es la principal causa de muerte, pero comienza en la infancia. Entonces, un modelo integral, ¿qué es lo que se plantea? Primero, estudiar más el tema, porque este es un estudio que apareció ahora. Esta problemática hace tiempo que se conoce, y a su vez se hizo un estudio en Montevideo. ¿Por qué no hacer un estudio en cada departamento del país? Porque las realidades departamentales no son iguales, una con respecto a la otra. Así como no es igual el desarrollo socioeconómico, así como no es igual los mecanismos y la forma de vida. Entonces, la salud también es diferente. Y eso implica un estudio. Lo otro es analizar cuáles son los determinantes. ¿Por qué tenemos tanto sobrepeso en infancia? ¿No? Bueno, y hay estudios del OPS que muestran de que Uruguay es el país de América Latina
que aumentó más su consumo de bebidas azucaradas. Aumentó más de 120% en un periodo de 10 años. O sea que aumentó el aumento del poder adquisitivo, que hubo, ¿no? El aumento, la publicidad. A veces uno piensa estos temas en términos solo del libre albedrío o del gusto. El gusto y el libre albedrío está muy permeado por los millones de dólares que gastan en ponernos determinados productos como el sumum para lograr la felicidad o lograr el disfrute mayor, ¿no? Entonces, es una realidad muy desigual, la del consumidor con la de las grandes empresas que promueven estudios de marketing y políticas de publicidad que inducen a hábitos que no son saludables, porque después terminan generando todos estos problemas. Entonces, ese incremento en la comida chatarra y el análisis de los ultraprocesados, de los productos ultraprocesados, forma parte de toda una corriente a nivel mundial, pero acá también se está planteado, diciendo, hay que informar mejor a la gente de cuáles son aquellos productos que tienen alto nivel de sodio, alto nivel de azúcares o altos niveles de grasa. ¿Cuáles son las respuestas? El modelo integral diría, tomemos el programa de la infancia, tomemos el programa de nutrición, que plantean estos temas y buscan actuar sobre ellos. Aterricemos esos programas en el tema de la merienda saludable, en campañas para que la merienda saludable sea no solamente lo que los gurises consumen en el recreo, sino que sea el clic para un cambio cultural en materia alimentaria, para plantearle a la familia y a los gurises y al sistema educativo y al sistema de salud de que los niños tienen el derecho a tener una alimentación saludable. Y eso implica respetar, sí, la posibilidad de decisión, pero informar de las consecuencias que tiene determinados hábitos. Eso implica campañas. El sistema de salud no puede solo atender la problemática individual de la persona que viene a consultar, del niño o de la madre que trae al niño a consultar. Tiene que incorporarse y articular con la escuela, con los CAIF, con lo que sea que exista vinculado con eso, incluyendo el comercio. Porque el comercio tampoco puede simplemente decir yo lucro con esto porque yo vendo lo que sea. No, por algo se priorizan los stands, por algo está muy pensado cuáles son las góndolas en los supermercados que están a la altura de los niños, cuáles son y es necesario un compromiso intersectorial, porque es un problema de salud nacional lo que estamos hablando. Y por otro lado puede haber medidas que sean participativas. Yo quiero poner el énfasis en esto porque una de las claves de un modelo es construir la capacidad de un conjunto de actores a influir sobre el tema, a asumir el tema como propio. Y la experiencia que ha habido de formación de promotores escolares es muy buena. No es lo mismo ir a dar una charla, un técnico, ¿no? De un servicio de salud a la escuela, que formar a 30 o 40 gurises, ¿no? O 20 gurises, para que ellos lo hagan con el resto de sus compañeros. Es un cambio fundamental. Esos gurises, con 2, 3, 4 talleres, se forman y tienen un apoyo para ellos desarrollar esa comunicación interpares y con la familia. Por eso la formación de promotores es una lógica que siempre es interesante. Interesante porque apuesta a ese rol participativo, ¿no? Y a construir más capacidad de influir sobre el tema, en lugar de restringir el saber solo a un pequeño grupo, ¿no? O solo a los técnicos. Y por último, esto tiene que transformarse en política pública. O sea, tiene que transformarse en política pública porque si no se transforma en política pública son esfuerzos aislados. Las políticas públicas se construyen también con ejemplos, se construyen también con esfuerzos aislados. Hay esfuerzos aislados que demuestran de que es posible hacer determinados cambios. Pero si no pasan de esa etapa y se logran consolidar, difícilmente puedan lograr abatir
realmente estos problemas de salud y construir otras lógicas en ese sentido. Entonces, ¿con quiénes? Con alianzas. Pero esas alianzas tienen un rol proactivo. Y el sistema de salud no se puede poner fuera de esas alianzas. Tiene que ser un agente proactivo de esas alianzas para ir generando mejor salud. Involucrando a las familias también, porque las familias no son receptáculos, son parte fundamental de lo que es el cuidado de la salud de los gurises y de sí mismos, de los integrantes. Así como son parte fundamental en un proceso educativo, ¿no? Las familias están... Otro ejemplo es el tema de la parasitosis. Determinados estudios que se hicieron constataron que hay algunos barrios en Montevideo que tenían 80% de los gurises parasitados, ¿no? Y casi un 40% multiparasitados. O sea que y eso obviamente afectaba su rendimiento escolar, afectaba su salud, pero también afectaba su sociabilidad, afectaba un conjunto de elementos. No es el problema de la escuela, el problema de contaminación ambiental en la zona, ¿no? Solo que lo mediste en la escuela, lo mediste ahí, hiciste, ¿no?, los test como para constatarlo. Claro, el modelo hegemónico frente a un problema de esto en general, primero, subestima estos temas, ¿no? No los analiza, no va al territorio y no va a las escuelas para trabajar eso. Pero además, la respuesta, ¿cuál es? El diagnóstico y el tratamiento, puntual, a la persona. Y en todo caso, si incorpora algo de un modelo integral, hará educación para la salud, ¿no? Jerarquizará el tema del lavado de manos, le insistirá en el tema del lavado de manos. Pero este problema no se resuelve si no hay medidas de fondo también, sobre saneamiento, sobre el manejo de los pozos negros, sobre cómo se reduce la contaminación ambiental. Y a su vez, yo quería destacarlo como una medida participativa en este plano, porque ganó un premio también importante acá, y es un ejemplo bien interesante, que son que los gurises de la escuela de Casaballe, o sea, de los peores lugares del país, ¿no? En indicadores de pobreza, en una cantidad de cosas, de exclusión, etcétera, y hicieron un proceso de investigación, capaz que ustedes lo vieron en la prensa, salió en algunos casos en la prensa, el año pasado y el anterior. Y encontraron un mecanismo de control biológico de la contaminación fecal, ¿no?, en el ambiente. O sea, hicieron un proceso de aprendizaje y encontraron microorganismos que ellos cultivaron que redujeron hasta 100 veces la contaminación en pozos negros y dentro de los hogares. Y lo armaron ellos, consultaron, hicieron, y luego lo presentaron. Y eso es un proyecto serio, sólido, o sea, funciona, ¿no? Con apoyo de Facultad de Ciencias, con una cantidad de cosas. Y yo estuve en la Asamblea de Salud, ¿no? Por eso lo uno con el tema participativo de Punta Rieles, en el cual estos gurises de Casaballe fueron a explicarle a los gurises de Punta Rieles y a la comunidad en Punta Rieles cómo habían hecho y cómo se hacía para lograr esos microorganismos que combatían la contaminación ambiental, ¿no? Y además lo hacían a costos bajísimos. O sea, la relación entre todos los productos que te pueden vender las grandes fábricas con lo que ellos hicieron era extremadamente eficiente. Con eso decíamos, lo hicieron en fines del año pasado porque este año eso se iba a llevar adelante en la zona de Punta Rieles. Entonces, por eso quiero decir, en un modelo integral uno tiene que dar las respuestas asistenciales que correspondan, ¿no? Y tiene que hacer el seguimiento de qué pasó luego de que hiciste los tratamientos, porque también es eso, no es que solo hago el tratamiento y ya está. Pero tiene que actuar sobre los determinantes. Si no actúa sobre los determinantes, ese problema se vuelve a reproducir. Los mismos gurises que le diste la medicación, a los 3 meses no están otra vez parasitados, ¿no? Y a su vez es posible generar experiencias en las cuales ese proceso se haga en forma participativa con un empoderamiento de quienes están participando más directamente en ese sentido. Entonces, yo decía, bueno, ¿y cuáles pueden ser
frente a otros temas. La anemia, por ejemplo, la anemia infantil en nuestro país es un problema grave, ¿no? O sea, tenemos un nivel de anemia, y no solamente en los sectores más pobres, tenemos niveles de anemia en la población infantil de manera muy significativa, muy importante. Eso no se resuelve solo dando el hierro, también se resuelve educando sobre cómo alimentar a los gurises, se resuelve a través de estrategias más amplias, ¿no? Y además tiene que medirse. El caso de las enfermedades crónicas no transmisibles son el principal problema de salud del país, ¿no? Son la principal causa de muerte y son la principal causa de enfermedad. Y la principal causa de años perdidos. Esas enfermedades tienen como base un conjunto de factores que está muy estudiado. Y capaz que hay que seguir estudiándolo, porque Uruguay tiene cifras en materia de cáncer y en materia de problemas cerebrovasculares y cardiovasculares que duplican el de la región, ¿ya? Que son más del doble que el resto de la región. Entonces, por lo tanto, hay cosas ahí que hay que seguir estudiando. Pero está muy claro que eso está muy relacionado con el tema de tabaquismo, con el tema del sedentarismo, con los malos hábitos de alimentación, ¿no? Con el tema del consumo problemático de alcohol. Bueno, sobre esas cosas es necesario establecer una estrategia integral. El modelo curativo asistencialista no da respuesta a eso. Puede mejorar la respuesta para la reanimación cardiovascular, y está muy bien hacerlo, ¿no? Y apostar, pero vos necesitas una política integral en esto. Es tan importante como problemática que necesita una política integral del Estado, como se hizo en el tema tabaquismo, ¿no? Como se hizo en el tema tabaquismo, y se logró efectivamente un cambio en los hábitos y una modificación del resultado sanitario. Los temas de violencia doméstica, violencia de género, los suicidios son un nivel altísimo. Somos de los países, el segundo país de América Latina con mayor tasa de suicidio. Ponele que haya muchos casos que haya subregistro en otros lados, pero no es una problemática que se pueda dejar de lado, tiene que ser encarada. Los accidentes de tránsito, ¿no? Está casi igual que los suicidios en nivel de mortalidad. Nosotros vemos muchas veces una enorme alaraca o una enorme difusión por un hecho delictivo, ¿no? O a veces por un homicidio, y sin embargo ni los accidentes ni los suicidios son más del doble. Cada uno de esos es más del doble en materia de muertes que los homicidios. Estamos en 8 cada 100.000, el otro está en 16, 17. ¿Cómo cambiar el modelo de atención? Por eso decíamos, necesitamos nuevas normas legales, incentivos económicos y pautas culturales. Y también instrumentos que ayuden a pensar en red. Esto no se puede pensar solo como ordeno y mando desde el Ministerio de Salud Pública, por más que tenga un rol rector muy importante. Necesita que se empodere de estas temáticas más gente, más actores. Y a su vez que se limite la dispersión, que se jerarquice el trabajo conjunto del sistema de salud. La Federación ha insistido en su propuesta, ustedes la tienen en la carpeta, la necesidad de que haya herramientas legales que establezcan la complementación. O sea, que establezca que con ciertas características, esto no puede ser solo objeto de decisiones comerciales de una institución, ¿no? Tiene que estar enmarcado dentro de una política global. Lo mismo que el tema de las metas asistenciales por territorio. Si vos tuvieras metas asistenciales por territorio, generarías un incentivo económico para trabajar en conjunto, porque solo se cobrarían si se alcanzan determinados indicadores en la zona, ¿no? O en el territorio que sea, o en el departamento. Y después hay un aspecto que va a desarrollar más Jorge Venegas, que son los objetivos sanitarios nacionales, que nosotros creemos que son una herramienta importante y que pueden habilitar a transformarse en planes, en Plan Nacional de Salud, en elementos, planes departamentales de salud que prioricen los problemas y definan cómo atacar esos problemas. Y establezcan compromisos de todos los actores para atacar esos problemas. Los programas que existen en el Ministerio y que son buenos programas
son interesantes, vale la pena conocerlos y eso, pero además hay que pensarlo articulado, ¿no? Hay que pensarlo tanto los que son transversales como los que son longitudinales a lo largo de la vida, necesitan un enfoque de ciclo de vida. Los problemas que tenemos a los 40, 50, 60 años se originaron en el proceso que cada uno de nosotros tuvo desde que nació, o incluso antes, desde el embarazo. ¿Cómo actuar, ya voy cerrando, cómo actuar sobre los determinantes sociales y económicos? Parecería que para el modelo predominante eso está fuera de la salud. Eso le corresponde al gobierno o a otros. Pero eso es un error, porque no hay ninguna política que pueda actuar sobre estos temas solo por decisión gubernamental. Para empezar, porque para construirse como política necesita del aporte y el compromiso de muchos actores. Y segundo, cuando se construye y se define, se transforma en un plan, los planes tienen que ejecutarse. Y para ejecutarse vos tenés que llevarlo al territorio. Y tenés que decirle, no, la mutualista tiene que hacer esto, ACE tiene que hacer esto, el BPS esto otro, el sistema educativo tal otra. Eso es lo que tenés que acordar. No hay manera de establecer un programa integral pensado solo con las fuerzas del sistema de salud. Lo que decía de hoy de lo del tabaquismo, los ejemplos, cómo se puede cambiar hábitos. Si se pudo cambiar el hábito con gran consenso de la población, el hábito de fumar, y bajó mucho, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Y se cumple de una manera extraordinaria, más allá de que tenga agujeros, el no fumar en lugares cerrados. Extraordinario, ¿por qué? Porque la gente asumió que eso estaba bien, que no era una imposición arbitraria de alguien, sino que eso estaba bien. Y eso es un componente que hay que lograr construir en otros casos. Los temas de la violencia de género, venimos de una cultura que invisibilizó eso y lo legitimó, lo defendió. Dijo, bueno, eso forma parte de las cosas que los hombres hacen ya, ¿no? La dominación patriarcal, machismo, todo eso. Pero ahora tuvimos la marcha extraordinaria del 8 de marzo, a partir del cual lo que era un proceso de denuncia de algunas mujeres que cuando había un asesinato de ellas se iban y salían y peleaban y decían, denunciaban eso, pero ahora esto es un fenómeno masivo, enorme, impresionante, ¿no? No hubo hace muchos años que no hay, ¿no? Yo creo que en una temática de esta nunca hubo una movilización como la que hubo el otro día. Y eso es un cambio cultural, es una oportunidad. Claro, pueden jugar para dejarlo pasar y para que no juegue, pero también se puede jugar para que eso sea una oportunidad de cambio, de fondo, donde la prevención en este tema sea, y ahí el sistema de salud puede jugar un rol. Bueno, lo mismo que el tema de los accidentes, en los cuales ha habido avances. Hemos reducido hace 2 o 3 años que viene reduciéndose la mortalidad por accidente, pero sigue siendo un problema gravísimo que además afecta de una manera prioritaria a los jóvenes, ¿no? Entonces, un país de viejo, tenemos que nuestros jóvenes se matan en las motos, se matan en los accidentes, y no tenemos políticas sistemáticas todavía, o las que tenemos necesitamos potenciarlas para que realmente eso se logre abatir. Y por último queremos decir que el sistema propuso y propone otro rol para los trabajadores de la salud. ¿Va? Y eso es una parte muy importante del nuevo modelo, ¿no? Es pensar que los trabajadores de la salud, por un lado, tienen saberes, por otro lado, tienen que tener la posibilidad de una formación continua, porque su aporte es muy importante en todos los planos de las políticas de salud, ya sea en la prevención, ya sea en la atención o ya sea en la rehabilitación y la reinserción. Y además, su opinión, su visión, sus conocimientos y su participación junto con otros es un componente para que esas políticas tengan resultados efectivos. Eso no es menor que se reconozca y se valore eso. Hay que traducirlo en que los trabajadores puedan llevar adelante ese nuevo rol. Pero se pensó un sistema, propusimos un sistema como federación que incorpora la participación de los trabajadores en los consejos consultivos, en la JUDESA, en la JULOSA, en la JUNASA.
Claro que la participación puede ser formal si no logramos generar una masa crítica que nos ayude a proponer, a diagnosticar, a criticar lo que hay que criticar y a generar procesos de cambio en los rumbos que nos parecen importantes. Y a generar un compromiso con eso. Y utilizar los espacios de participación que nadie los regaló. Los espacios de participación son el resultado de la lucha de muchos años, ¿no? Bueno, ocuparlos no es solo ir a reuniones, es poder generar ese conocimiento y esa capacidad de proponer y de llevar adelante procesos que cambien este modelo. Y por último, que decirles que el sistema propone un nuevo rol para los usuarios, ¿no? No son ya solo pacientes, ¿no? O afiliados que tenemos que tratar de rapiñarnos unos a otros, las instituciones, ¿no? Para ver si consiguen lucrar del FONASA como se demostró ahora que estaban involucrados una cantidad en ese sentido. No, tiene que ser protagonista. Protagonista no es solo generar el lugar, es un cambio cultural. Si la persona sigue solo en un rol demandante, ¿no? Y no tiene un espacio donde canalizar esa demanda en una política de cambio efectivo, no pasa de la declaración. Pero pensar un rol de los usuarios con un carácter proactivo y protagonista es una de las claves. Es mejorar la calidad, pero es mucho más. La participación social, que lo vamos a desarrollar a lo largo de este curso, tiene muchos ejemplos. Y hay en todo el país una cantidad de ejemplos interesantes, algunos anteriores y muchos anteriores a la reforma. O sea, la participación social no empezó con la reforma de la salud. La reforma de la salud lo que hizo fue tomar esos elementos y decir, esto es una clave para una política de salud. Y por lo tanto vamos a trabajar para fortalecerla. Ahora, ese fortalecimiento no va a venir de arriba, tiene que venir de los propios actores, de nosotros, de todos nosotros. Falta un plan de salud coherente con los objetivos sanitarios nacionales, falta una redefinición del rol de las judezas y las julosas, faltan diagnósticos comunes y planes de acción conjuntos. Y rendición de cuentas. La comunidad tiene derecho a que haya rendición de cuentas de los servicios de salud, de lo que se hizo y lo que no se hizo, ¿no? Porque los procesos de cambio se hacen así. No es mostrando solo lo lindo, es mostrando todo. Y diciendo, acá estamos avanzando y acá en esto no estamos avanzando. Tenemos que cambiarlo, tenemos que ponernos de acuerdo de cómo tenemos que hacerlo para que el resultado sea diferente. Hoy el trabajo en los talleres va a estar centrado en las experiencias que conozcamos del nuevo modelo y en qué propuestas podemos levantar para llevar adelante este nuevo modelo de atención. Y eso pensamos que esas propuestas se pueden transformar en proyectos, ¿no? En planes, pueden ser elementos que podemos trabajar a lo largo de este mes y después de este mes del curso y proponerlas en el movimiento en defensa de la salud de los uruguayos, reivindicar ese espacio de alianza, ¿no? Pero darle también una proyección y un enriquecimiento con todas estas propuestas que podamos ir construyendo entre todos en todos los lugares del país. Así que, para finalizar, lo que queremos señalar es eso. Democratizar las instituciones es una parte del modelo. Y democratizar la construcción de la salud es otra parte fundamental, ¿no? Y eso significa, en primer lugar, convencernos nosotros de que es posible construir otro modelo, que hay muchas experiencias que muestran ese otro modelo funcionando y que tenemos que tomarlas, fortalecerlas, potenciarlas y transformarlas en un elemento que sea hegemónico, ¿no? Hegemónico quiere decir que no solamente esté en los papeles, que esté también en la cabeza de todos nosotros, ¿no? Y que influya culturalmente, que influya sobre el conjunto de la sociedad para poder realmente construir una realidad diferente. Por eso decíamos proponer, sumar, movilizarse, ¿no? Esto no es un tema técnico, es un tema de construcción social y movilización social. Muchas gracias. Muy bien, Pablo, gracias. Sí, para que ya te ponga. No. Bueno.
¿Está en pantalla ya? Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias. Ya que estamos en Paysandú, agradezco a los dueños de casa y a las delegaciones que han venido de Tacuarembó, Artigas y Salto. Es un honor, y a todos los compañeros que están en las diferentes regiones, con este reto que tenemos y que uno se siente orgulloso, primero que todo, de poder aportar a este debate, tal como dijo mi compañero que me presidió, que no está terminado. No está terminado. Mi exposición va a ser en 4 puntos fundamentales para avanzar. Voy a trabajar y voy a proponer poder conversar con ustedes sobre los lineamientos estratégicos que ha propuesto nuestro Ministerio de Salud Pública, algunas consideraciones generales sobre la reforma, porque hay que entender esto, que el modelo de atención, como el modelo de financiamiento o el modelo de gestión, forma parte de un conjunto de estructuras que permiten hablar de un Sistema Nacional Integrado de Salud. Las propuestas concretas que tenemos que hacer, que creo que es un aporte sustantivo, que los trabajadores, en este caso la Federación Uruguaya de la Salud, hace, no solamente en el discurso, sino en el hacer. Y algunas reflexiones finales. Eso va a constatar. Yo creo que son temas, cualquiera de los temas que toquemos, y algunos van a estar muy concatenados con lo que Pablo expuso, son temas de reflexión y son temas controversiales. Porque ninguna reforma es por mérito individual o semicolectivo o de iluminados, en primer término. Yo siempre, amante de la música, me gusta mucho Juan Luis Guerra y siempre escucho Cómo cruzar el Niágara en bicicleta. Y creo que la reforma ante el 2005 es un Niágara en bicicleta. Y hoy tenemos otro contexto. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es qué se ha dicho y qué se ha escrito y qué dice el órgano rector de la reforma. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que ha propuesto? Y es importante este documento, que está en la página del Ministerio de Salud Pública, hacer una mirada y tener una mirada sobre este tema. Por ejemplo, la definición de objetivos, la definición de metas del país, mejorar a sí mismo, fortalecer el rol de la Rectoría del Ministerio de Salud Pública, mejorar permanentemente la gestión asistencial, diseñar y desarrollar un sistema potente de información para la salud, para la toma de decisión. Hay que tener un sistema potente. Formular políticas de comunicación para el usuario, el equipo y las personas en la salud. Modernizar y racionalizar la infraestructura y el equipamiento con lógica de sistema. Instalar una política de mejora de gestión en áreas de recursos humanos para la salud. Ninguno de los puntos que está puesto acá, y por experiencia personal y por experiencia profesional, estamos en contra. Al contrario, el tema es cómo hacerlo y cómo los trabajadores pueden conocer y deben conocer y apropiarse de esto para hacer propuestas concretas. Este es el reto. Porque estos lineamientos, de ninguna forma, algunos podemos estar, cuál es el matiz, cuál es la estrategia, pero los trabajadores debemos decir, y esto es el reto que tenemos entre todos, y este es el reto que tiene este tipo de discusión, este tipo de charla, es, nosotros lo podemos hacer de esta forma. E inclusive con la particularidad, muchas veces, de la región o el departamento. No es lo mismo hablar de fortalecimiento
de los niveles de atención o el modelo de atención en frontera que hablarlo en Montevideo en los casos que planteó Pablo, por ejemplo. Yo creo que hay elementos comunes y hay elementos particulares. Por lo tanto, yo exhorto que estos temas, más allá de ponerlos arriba en la pantalla y en esta charla, apropiarnos de eso, tener el documento. El instituto se los puede hacer llegar, inclusive, lo tenemos. ¿Pero por qué? Porque no somos solamente hipercríticos o críticos, sino que también somos propositivos en muchas cosas. Y esto es importante. Conocer estos lineamientos significa manejar la reforma, apropiarse de la reforma, que muchas veces hacemos el discurso, pero nos cuesta bajar. Es como el cambio cultural que se está proponiendo con el modelo de atención. Una cosa es decir los determinantes sociales y otra cosa es trabajar sobre los determinantes sociales en la organización política institucional. Evidentemente, ese es un paso sustantivo, porque no solamente desde Alondra, yo diría en la historia de la humanidad, los temas de los determinantes sociales que no estaba escrito de esa forma, antes de Alondra, se decía que la salud era un proceso histórico y que no todos se enfermaban o no todos se morían, estoy hablando en general de la humanidad, de la misma forma. Inclusive nuestros trabajadores de la salud, y me incluyo, no todos tenemos las mismas o riesgos o probabilidad de tener algún suceso en salud o enfermedad de acuerdo al lugar donde trabajemos. Yo no estoy hablando ni que mejor ni peor, sino no todos es igual. Aquellos compañeros que trabajan, o compañeras en general, en circuitos altamente de riesgo, ejemplo, voy a nombrar los CTI, o las ambulancias, o las puertas, tienen una morbimortalidad totalmente diferente. E inclusive con los datos generales epidemiológicos, sabemos que el Uruguay ha avanzado en políticas públicas, ha avanzado en políticas de salud, ha avanzado en calidad, y ha prolongado la vida. Pero hay unos sectores, el promedio de vida, o la esperanza de vida de la mujer y el hombre, es más en la mujer que en el hombre. 81, 73 o 76 en el hombre. Pero las condiciones de trabajo hacen que la mortalidad o la morbimortalidad en las personas que están en servicios de alta intensidad o trabajan con la vida y la muerte en forma más directa, evidentemente tienen una esperanza de vida menor, y sobre todo las mujeres. O sea, no hay ningún dato que nos diga, probablemente muchos van a decir, bueno, y esto, pero ese es el tema. O sea, cuando uno ve los objetivos sanitarios, tiene que tener y tenemos que tener la capacidad del análisis profundo para hacer el cambio. Y uno de los debes más grandes que tiene la reforma es el modelo de atención. Porque el cambio cultural no es un eslogan, es mucho más que eso. Por lo tanto, en hablar de avanzar en la reforma y cómo lo podemos hacer, evidentemente tenemos que tener algunas consideraciones generales. La salud como un derecho. Ustedes saben muy bien que no está en la Constitución de la República. Está en el programa, sí, y en el proyecto de la reforma. Sin lugar a duda, este es un tema que nos hace a todos una reflexión primaria de decir, bueno, si nosotros hablamos con un derecho, evidentemente este derecho debe ser ejercido en forma unificada para todos iguales. Y ustedes saben muy bien que la práctica, más allá del discurso y los hechos, no es así. Se ejerce cuando hay presión, se ejerce cuando hay dificultades, pero el poder involucrar y las consideraciones que tenemos que tener
a la población en su conjunto, a los usuarios, a los ciudadanos, a nosotros, no a los pacientes, a nosotros, como un derecho, evidentemente hoy en la sociedad está planteado. Y muchos los catiman, no lo quieren. También las reformas son procesos históricos sociales, ya lo nos mencionó Pablo. No es al azar que en el año 2005 y 2007 se pone a andar la reforma, o antes o previo. Y los que estamos en la salud hemos estudiado este tema, pero no solamente lo hemos estudiado, lo hemos vivido en carne propia. No solamente con el financiamiento, no solamente con la inclusión, sino cómo podemos cambiar un sistema que hace a un proceso redistributivo. Fíjense lo que estoy diciendo. Económico, social y de derecho. Y nos enfrentamos en este capítulo a un gran tema. El tema de la redistribución de la riqueza del país. Hay estudios últimos de la Facultad de Ciencias Económicas, gente versada sobre los temas de la distribución de la riqueza, y vemos que la distribución de la riqueza no es igual para todos. Y ustedes saben muy bien en la región a donde están. Y ese es un tema muy grande, y no estoy diciendo solamente que esta es una gran torta y vamos a esperar que chorree para todos lados. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Sin lugar a duda, una de las cosas que hizo este derecho y este poder y este proceso redistributivo ha sido, como gran avance sustantivo de la reforma, que hay que tenerlo en cuenta como una consideración general, la universalización de la cobertura en salud. Mejor dicho, en enfermedad, ¿no? Y esto ha sido uno de los grandes debates que hemos tenido, porque unos les llaman gasto. En lo personal, y creo que concluimos juntos, es una inversión en la sociedad. Es una inversión. Y tenemos en un seguro de salud llamado FONASA aproximadamente 2.700.000 personas en el seguro. ¿Y cuál ha sido la temática generalmente en este tema? Con el modelo de percepción financiero y el modelo de atención que acaba de exponer Pablo. Que siempre se va a discutir la caja de dinero. Nunca se va a discutir el sistema propiamente tal. Si es el 4, si hay más plata, si se gasta mucho, si se gasta menos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos fuera de pantalla, ¿no? No, solo no se ve. Todos los movimientos muchas veces nos llevan al mejor camino, ¿no? Anulan el pensamiento. ¿Cómo estamos? No, transmitiendo. Está transmitiendo. Está transmitiendo. Bueno, y creo que la universalización tiene mucho que ver con un punto coyuntural que hoy estamos en una transición importante y en un momento muy importante. La universalización tiene que ir de la mano con la calidad asistencial. No hay más vuelta. Y ese es un tema que va desde la concepción del proceso de salud-enfermedad, desde el modelo de atención concebido como un modelo integral, o de la concepción de la calidad exclusivamente dependiendo de lo que conocemos más como la asistencia más tecnológica o más de llegar a determinados requisitos técnicos administrativos. Este es uno de los grandes capítulos que tenemos. Esta es una reflexión que no va por alto, tiene que ir por bajo. ¿Por qué? Porque si nos comparamos con otros sistemas de salud en la región, o en la subregión inclusive, Uruguay ha dado pasos, pero impresionantemente positivos. O sea, hay que romper, cuando hablamos del eje universalización,
y en su defecto, acompañado con la calidad de la atención, el eje sustantivo entre salud para pobres y salud para ricos. Que eso existió y en muchas cabezas está presente en el sistema. Antes hablábamos de la tarjeta y hoy algunas instituciones y algunas personas dentro de esas instituciones no quieren mezclarse. Y yo estoy diciendo cuáles son los retos, pero eso se constata. No solamente de que estemos, el ejemplo más clásico, compartiendo una habitación con el trabajador rural y la señora que viene en el 4x4, no porque el 4x4 sea malo, sino porque tiene otra calidad de vida y otra forma de pensar, a mucha gente le molesta eso. Por lo tanto, el servicio, pero además la atención, debe ser de calidad para ambos. Y estoy hablando de un sistema nacional integrado de salud, público y privado, y vamos a ver algunos de los problemas que tenemos sobre el uso tecnológico y el uso de la complementariedad y el uso de las determinadas redes de servicio. Por lo tanto, le faltó poner acá que este es un problema de gran contradicción en el sistema. De gran contradicción. Y ustedes lo viven a diario. Los trabajadores de la salud lo viven a diario. E inclusive conocen políticas que se impulsan dentro del sistema propios que hacen diferenciaciones muy grandes. Y el único valor que está en la web es el problema económico, el problema mercantil. Por eso cuando nosotros decimos la salud es un derecho o si es la salud una mercancía o no es una mercancía. Esto suena muchas veces a eslogan político o a una agitación. No, pero la esencia de la temática, de toda la temática, es muchas veces en el proceso de la construcción de un sistema nacional integrado de salud, es uno de los problemas más graves y uno de los problemas que tenemos que avanzar. Y se puede avanzar. Ustedes pueden avanzar. Y el avance muchas veces ha significado estancamiento, o ha significado controversia, y ha significado conflicto, y conflictos graves de interés. O sea, que las reformas en el mundo, y evidentemente este es un tema que se viene estudiando, que se conoce, que se hace, no son procesos lineales. No son procesos lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que no se decreta una reforma, en el caso del Uruguay, y por más articulados que tenga y por más propuestas que tenga, se hace. ¿Por qué? Porque la propia reforma tiene sus propias contradicciones internas, entre sus efectores, entre los intereses, entre la gran industria médico-farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo podría nombrar muchos etcétera que los viví y los vivo a diario, porque las reformas por sí, y es importante tener en cuenta que el Uruguay, el tema de la reforma de la salud es uno de los temas más importantes de la reforma en los últimos años. Ninguna reforma de la salud no puede ir acompañado de otras reformas tampoco. Y estamos en deuda en algunas. La reforma impositiva, todo un tema, que a algunos les pegó, a otros no les pegó. En Uruguay hace 10, 15 años nadie pagaba impuestos. O había todo, bueno, hoy algunos sectores, y sobre todo en la salud, no levantes tu salario porque te lo van a sacar. Bueno, pero hay otros sectores que se la llevan en pala y nadie dice nada. Bueno, hay una reforma inconclusa y que hay que avanzar. La reforma de la educación, otro tema. Si estamos hablando de un modelo que privilegia la enfermedad y no privilegia la prevención y la promoción o la rehabilitación,
Ese es un tema grave, la rehabilitación, que podríamos hablar mucho, porque hablamos de 47.000 accidentes automovilísticos, con una muerte cada 13 horas o cada 16 horas. ¿Y los que quedan lesionados, qué pasa? El sistema de salud, hasta un momento determinado, absorbe, pero después, generalmente es un joven o es un jefe de salud, de hogar, perdón, y hay una debacle. O sea, tampoco la rehabilitación está en nuestro modelo muchas veces. Y la prevención y la promoción, evidentemente. Los datos que da Pablo son ciertos. Si nosotros trabajamos sobre eso, evidentemente vamos a disminuir los casos de la enfermedad. Generalmente trabajamos sobre la enfermedad más que la salud. Por lo tanto, el sistema en su conjunto nunca ha sido lineal y tiene espasmos, digamos, dificultades. Uruguay tiene un gran avance en ese sentido. Si nosotros miramos hacia el norte, y ahora que estuvo toda la discusión con el Obamacare, el proyecto de salud que Obama puso a consideración, que abarcaba a los 20 millones de norteamericanos, o América del Norte, Estados Unidos específicamente, porque todos somos americanos, fue controversial. Trump no pudo echar para atrás. ¿Cuál es el gran problema que existe ahí? Hay 110 millones de ciudadanos norteamericanos que no tienen una cobertura de nada. Y el resto está bajo seguros privados. Ni una cosa menor. O sea, no es un ejemplo. Sí podría ser un ejemplo interesante a tener en cuenta, que la reforma también se inmunió de eso, fue la reforma en Inglaterra, algunos vestigios de la reforma en Canadá, la española misma, que hoy uno de los elementos más importantes para decir que las reformas no son lineales y no quedan, es echarle mano a las reformas de salud. Y voy a poner dos ejemplos, antes de seguir con los otros puntos, para que nos demos cuenta dónde estamos parados. La primera cosa que hizo Temer fue desmantelar el SUS. ¿Sabía? Sistema Único de Salud. Usted sabe que en Brasil hay un Sistema Único de Salud. Y golpeó a la reforma de la salud. Ya venía diezmada, pero la golpeó. Segundo, la reforma de la Seguridad Social en México. La primera cosa que hizo Calderón y después Peña Nieto es golpear la reforma de la salud. O sea, que cuando hablamos de sistemas y vamos avanzando en políticas públicas y vamos avanzando más democráticamente para la mejor distribución de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, la salud no está ajena de ese tema. Por eso hoy la salud va a aparecer siempre en un gran recuadro donde nunca hablan cuál es la propuesta, nunca hablan, sino cómo está la caja y la chanchita donde está la plata. Nadie propone otra cosa. Y creo que los trabajadores de la salud vienen proponiendo, y otros integrantes han venido proponiendo, reforma en la salud, avanzar y profundizar. Fíjense qué tarea tenemos. Por eso cuando uno lee los objetivos sanitarios y hace estas reflexiones primarias, tiene que tener en cuenta qué vamos a hacer. En primer término, dan el documento que ustedes tuvieron en sus manos. Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Importante esto. ¿Por qué? Porque la ley autoriza que el Ministerio de Salud Pública sea el rector de la reforma. Pero para eso hay que tener proyectos y propuestas. Y invertir. El Uruguay invierte el 9.2 de su PBI en salud. 4.500 millones de dólares. ¿Saben cuánto invierte Estados Unidos en salud? 17% del PBI. Y no tiene los mismos resultados. Hay lugares que se han estudiado epidemiológicamente, socialmente, que tienen índice de morbimortalidad igual que los países subdesarrollados. Ejemplo, sobre todo las poblaciones migrantes.
O sea que se mueren de las mismas causas que nos morimos muchas de las poblaciones latinoamericanas y caribeñas. El rol que tiene el Ministerio en fortalecer su rectoría es normatizar, fiscalizar y monitorear. Y tener recursos humanos de alta calidad. No puede ser que un ministerio que le da la potestad a la ley tenga un personal diezmado del punto de vista técnico, y los técnicos profesionales, no estoy hablando solamente de los médicos, estoy hablando de las enfermeras, los químicos, los ingenieros, todo lo que es fiscalización, no son pagos adecuadamente y hacen su pasaje por el ministerio. No sé el número actual, pero hemos llegado a tener hasta 18 fiscalizadores. Ustedes imagínense una reforma que toma a todo el país, que tiene que fiscalizar y normatizar desde los sanatorios, los hospitales, la reforma, con todo el tema inclusive de habilitación, en todos los rubros, técnicos y no técnicos. Yo estoy seguro de que en el momento actual voy a un lugar o vamos a un lugar, las normas de procedimientos de seguridad no son adecuadas. ¿Y los trabajadores de la salud qué decimos? Pero ¿vamos a esperar que suceda un suceso de riesgo, un incendio, etcétera? No sé. ¿Cuántos están habilitados? ¿Sabían? Y no solamente vayamos al sanatorio, vayamos a las casas de salud. Eso le compete al Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, cuando nosotros como federación y como trabajadores decimos fortalecer el rol, estamos diciendo cúmplase. No solamente decrétese, cúmplase. ¿Y qué ha hecho? Algunas reparticiones y hay que tomarlo de la experiencia. Ejemplo, la DGI. ¿Qué hizo la DGI? Todos sabemos que cuando se impuso parte de la reforma tributaria, la DGI dijo, concurso a un número determinado de profesionales, alta dedicación y un salario digno, más que digno, pero exclusivo. Es una tarea que nosotros podemos decirle al Ministerio, señores, esta es una tarea más que digna. La fiscalización y la normatización. Es como, a ver, con todo el respeto que significa. Muchas veces se dice, los perros deben hacer sus necesidades en la calle, pero la persona debe encargarse de llevar una bolsita. Yo ya no vine caminando ahora, pero en Montevideo es todo un tema. ¿Qué fiscaliza eso? El digesto municipal es bárbaro. Ahora, en salud, las leyes o las normas deben ser fiscalizadas. Antes se llamaba la policía sanitaria, pero deben ser. ¿Por qué? Porque también lo que se dice y lo que se hace, se puede hacer. Y creo que la Federación tiene mucho para decir. Por lo tanto, también nosotros creemos que un rol importante que debe hacer y se debe hacer continuamente es la capacitación de su personal a nivel central. Una escuela de gobierno, capacitación conjunta a su personal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas improntas que se han hecho, pero me parece que hay que ir sobre alguna propuesta concreta y acá está planteado cosas muy concretas. O sea, la alta dedicación, la alta calificación en aquellos que deben hacer cumplir las normas y los procedimientos. Es así, es así. Porque cuando uno está en el quehacer cotidiano, muchas veces estas cosas sobrepasan. Y cuando se atienden es cuando está el problema, no antes. O sea que también la prevención en un tema de gestión y a nivel central debe ser propuesto. La profesionalización en la gestión. Todo un tema y ustedes lo conocen muy bien. Segundo punto. La dedicación exclusiva a los cuadros técnicos profesionales de alta responsabilidad. Acá conocemos día a día todo el tema del combatir el conflicto de interés público-privado. Y ustedes lo viven, los compañeros que están en el interior, mucho. El viejo esquema de yo
hace 20 años trabajo acá, cruzo y me cambio de túnica, o no, y me voy para el otro lado. O en su defecto, y estoy hablando no de los cuadros intermedios, estoy hablando de los cuadros que toman altas decisiones en gestión. Y esto nosotros tenemos que promover un marco legal que no permita este tipo de política. Y la reforma lo permite hacer. No está el cuadro legal. Evidentemente, la primera cosa que salta en esta temática es no tenemos recursos suficientes. ¿Cómo? ¿No tienen esos recursos suficientes? Es como la controversia. ¿Quién dirige un hospital? ¿Es un médico o no médico? No está la controversia. Si se dirige bien, se dirige. Ahora, dedicación exclusiva. O intereses que muchas veces dejan mucho que desear. Y ustedes conocen los personajes, además. En el día a día. Entonces, es muy difícil, cuando veamos el tema de la complementariedad o la tecnología, es muy difícil combatir eso. La determinación política institucional de una reforma debe estar exclusivamente en personas, primero, altamente capacitadas, no por buena gente, ni porque soy del cuadro político tal. Segundo, que no tenga conflicto de intereses formal. Yo no estoy diciendo que la persona no tenga intereses en otro lado, pero deje de tenerlos en el tiempo que ejerce la gestión. Eso es profesionalizar la gestión en salud. Y no estoy hablando de la esceptividad, que somos todos asépticos. No, tenemos que hacer política en salud. Y eso lo está pidiendo la población. ¿Qué es lo que sale a la palestra siempre? Los conflictos de interés. Muchos callan y los medios de comunicación exacerban algunos y otros no. Pero eso es un tema. Yo creo que es un tema que la Federación puede avanzar en promover y generar un marco legal en una discusión conjunta con otros protagonistas de que este es un tema que está patente en la vida cotidiana. Evidentemente que este es un tema mucho más polémico, el concurso. Ustedes saben, e inclusive algunas profesiones que se reciben y están estancados. Yo conozco un conjunto de licenciadas en enfermería que durante un tiempo determinado siguen en la misma y nunca le dieron el ascenso del punto de vista profesional. El concurso y ocupar cargo de responsabilidad hace una cultura de la carrera administrativa. No hay más vuelta. Las personas no ejercen la gestión por más lindos, simpáticos y agradables que sean, sino por lo que saben y lo que hacen hacer bien. Y este es un tema que la Federación también debe tomar para avanzar y profundizar la reforma. La política de carrera administrativa. Y en el ente público es mucho más grave. Mucho más grave. Control y monitoreo de los recursos económicos y financieros. ¿Para qué decir esto? Este es un tema que creo que está en la palestra y ha estado siempre. Pero hay que mejorar permanentemente la calidad asistencial. ¿Cómo? Reducir la inequidad en la distribución entre las distintas disciplinas y equipos de salud. Algo, y Pablo conversó sobre esto. Si uno lee los números, y ustedes tienen un libro ahí, la distribución del recurso humano en salud en el país es pavoroso. Y nosotros estamos trabajando en promover también con la Universidad de la República la profesionalización de algunas carreras. La distribución, ejemplo, médico-enfermera, no hay ningún país en América Latina que tenga patas para arriba. Y este lo tiene, 5-1. Segundo, la distribución de profesionales interior Montevideo. Y más agudamente, capital, sistema suburbano o rural. Más agudamente entre especialidades. Miren lo que le estoy diciendo. Más agudamente entre salarios. O sea, hay una inequidad pavorosa. Y este es un tema que nosotros tenemos que reivindicar. Impulsar una distribución no solamente en cuánta plata se lleva la gente, sino
qué calidad asistencial estamos dando en la distribución de sus recursos humanos y económicos financieros. Porque estamos muchas veces más discutiendo en la cápita que no en la cápita. Y fíjense, uno de los avances, yo diría muy importante, que poco está visibilizado y poco difundido, es que en el año 2015, en septiembre del año 2015, cuando ustedes firman el acuerdo con las patronales, ponen la cápita de capacitación. Nunca se había hecho. Que será un rubro económico importante, pero hace hasta discusión. O sea que el trabajador no solamente necesita una mejor distribución de su salario y sus ingresos, sino que también necesita distribución en su capacitación continua. Hubieron voces que dijeron que la capacitación es poner subversiva a la gente. Y eso hay que decirlo. Y los trabajadores se tienen que apropiar de eso. Porque esta propuesta que estamos haciendo mejora el sistema, mejora el modelo de atención, permite que la gente acceda al conocimiento que está. Combatir la especulación financiera en todas sus manifestaciones. No tenemos los datos aún, pero se ha gastado más en publicidad y ahora están saltando todos los promotores y las empresas. Ustedes no sé si se acuerdan, hace 4 años atrás, las instituciones en general, fíjense que hacen y aparece, solamente las privadas, algunas instituciones, hasta que no se puso un reglamento en la publicidad, publicitaban exclusivamente los rubros que iban a dar. Una túnica, 2 lápices y 3 gomas. Entonces, si vos te afiliabas, tenías derecho a eso. Hoy tiene que tener un gran componente de los servicios que realmente va a dar. O sea, pero se ha gastado enormidades. Yo no me acuerdo la cifra que dio el ministro, no está pública todavía, pero es una cifra altamente significativa. ¿Y a dónde va eso? A nuevamente considerar a la salud como una mercancía. No hay más vuelta, no hay más vuelta. Por lo tanto, este es un tema que hay que estar muy vigilante y creo que hay que la Federación debe el contrato de gestión. El contrato de gestión es todo un tema. El contrato de gestión no es para hacer ladrillo. El contrato de gestión para hacer programas de salud. Por supuesto, ahí hay una gran dificultad. Cuando vos haces contrato de gestión, es decir, qué programas y qué proyectos de salud vas a hacer, no cuántos edificios más vas a hacer. Y hay una queja constante de eso. Si ustedes recorren el país y lo conocen y han conversado con sus colegas, evidentemente este es un tema que si uno ve la infraestructura, no hay ninguna institución o empresa que no haya crecido ediliciamente. Yo no voy a hablar de la casa acá porque la conozco. Y sí. Y más. Y muchas veces el contrato de gestión dicen, no, estamos desfinanciados. ¿Y esos ladrillos de dónde salieron? Estoy diciendo ladrillo vulgarmente, pero hay muchas cosas ahí atrás. Evidentemente, yo creo que la fiscalización inteligente y una evaluación sanitaria permanente, obedece que este puede ser un punto crucial para la reforma y para los trabajadores. Política fuerte y consistente en la formación de recursos humanos en salud. Todo un tema. Este es un tema que yo creo que hace a la propia reforma. ¿Cuándo es suficiente el recurso humano en salud? Nunca termina. Es infinito, infinito, infinito. Evidentemente, esta es una cosa que hay que trabajar conjuntamente con aquellas instituciones formadoras del recurso humano. Me estoy refiriendo fundamentalmente a aquellas instituciones que forman médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, antropólogos, cientistas sociales.
A nadie se le ocurre no ver este tema de los determinantes sin alguien que sepa realmente eso. Evidentemente que esto, como dijo Pablo, produce un desacomodo en cualquier profesión. En cualquier profesión, cuando le hablan un lenguaje donde no domina y tiene una alternativa para hacerlo, evidentemente eso produce una tensión muy grande. Pero esa tensión significa, si se toma bien, significa un avance sustantivo. ¿Cuántos de nosotros hablamos de economía sin saber economía? ¿Cuántos de nosotros hablamos de ciencias sociales sin saber muchas veces? Y esto es un tema de la capacitación continua. No solamente en el discurso político, en los hechos. En los hechos. Por lo tanto, el problema a estudiar es avanzar y coordinar políticas de salud territorial. Sin lugar a duda. Llegamos muchas veces a un buen diagnóstico en el primer nivel de atención, pero tenemos que coordinar con OCE, con UTE, con el municipio, con ANEP, etcétera, 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 por todo lo que sabemos de ese tema. Por lo tanto, un reto importante que tenemos es capacitar, e inclusive, por información de ustedes, tenemos una base de datos de todos los trabajadores que han hecho los cursos y estamos estudiando los perfiles de capacitación. Este es un dato importante, lo tenemos como una herramienta, pero no es exclusivo de la FUS, donde también constatamos que hay compañeros que no han terminado primaria, no han terminado secundaria, no han terminado bachillerato, y son compañeros altamente válidos. Ahora, hay que decir, ¿no terminaste? No, hay que darlo, hay que buscar el mecanismo ejecutivo o el mecanismo de organización o el mecanismo que ese compañero o compañera, por su historia de vida, pueda terminar. No para ser profesional, probablemente para estudiar otra carrera o no estudiar simplemente por satisfacción. Y hemos tenido en este último tiempo grandes satisfacciones. Se los digo porque cuando uno habla del recurso humano es como si estuviera hablando de la academia, no, de lo concreto. Y vamos a ir a una instancia donde la federación le está proponiendo a otra institución, profesionalicemos las auxiliares, demos más cobertura al país. Pero también están los psicólogos, también están los nutricionistas, también están todos los técnicos que deben. ¿Por qué? Porque es infinito la capacitación. ¿Cuándo termina el conocimiento? Nunca. Nunca. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Por lo tanto, nosotros creemos que un punto básico para cambiar esa cultura del modelo de atención está íntimamente relacionado con la capacitación. Muy relacionado. No hay modelo y no hay sistema de salud y que se agota exclusivamente tratando la enfermedad. Y acá vamos a ir a otro tema, las tecnologías. No hay, porque el costo-beneficio es un costo muy alto socialmente, imposible, y sobre todo con un tema que tocó Pablo, la transición epidemiológica, la transición demográfica que tenemos. Una población que en el año 2020 va a ir al 38% mayores de 65 años. ¿Qué hacemos con la patología? Estoy simplemente hablando de la patología más dura. Hay que trabajar en otros rubros. Hay que trabajar en otro modelo. Hay que trabajar en otra capacitación. Hay que trabajar en otros conocimientos. La complementariedad. Algunos ejemplos dio Pablo y que me parece importante. Y voy a decir enfáticamente, no hay ningún sistema de salud en el mundo que solucione los problemas del proceso de salud-enfermedad con tecnología exclusivamente. Más tecnología no significa cambiar el perfil epidemiológico de un país. Está archicomprobado. El tema es si esa tecnología es adecuada para ese perfil de población en su morbimortalidad. O sea, en qué se enferma y en qué se muere. Y en qué consulta. Yo sé que es un tema difícil.
Todos quieren la ambulancia en el pie de la cama. Todos quieren la unidad cardiológica en la región. La primera pregunta que habría que preguntarse es ¿por qué está en el americano? Es una reivindicación de los compañeros de Salto. Y una bandera que se agita por todos lados. Y estamos seguros cuando la mercancía, la enfermedad, no solucionan los problemas. Ustedes piensan que con una unidad, en el ejemplo cardiológico, poniendo un centro altamente especializado, ¿van a mejorar los infartos de miocardio? Primero, que es inviable desde el punto de vista económico financiero. Segundo, que tiene que tener una cantidad de población que los técnicos hagan la mano impresionante. Y tercero, muchas de las prevenciones que se deben hacer o se tienen que hacer son evitables. Por lo tanto, nuevamente vamos al modelo. ¿Estamos afianzando un modelo exclusivamente de plata? ¿O estamos avanzando en un modelo que queremos cambiar en la reforma, que es un modelo de prestación diferente, integral? Por lo tanto, la disputa territorial que muchas veces hay, y les voy a dar un dato, que es importante. Una de las patologías más frecuentes a nivel de oncológico son los cánceres de mama. Tenemos un número muy importante de mamógrafos en el país. Solamente funciona el 40%. O sea, la consulta oportuna, la consulta tecnológica oportuna también permite detectar y la prevención. Aparte de la educación, sabemos que la educación en la mujer a determinada edad, con determinados conocimientos, debe hacer el autoexamen, bla, bla, bla. Todo eso. Seguimos con la misma. No voy a hablar de los tomógrafos, porque alrededor del obelisco hay 5. Y la OMS o OPS dice que un tomógrafo cada 1 millón de personas, para que sea útil. Fíjense. ¿Cuál es la disputa? La disputa es de la tecnología. ¿Da mucha plata? Sí. Y por supuesto, no voy a hablar de la medicina defensiva, la ofensiva y la medicina que mira para arriba cuando pasa algo. Es que eso se ha convertido en un tema jurídico. Por lo tanto, complementar territorialmente yo creo que ahí debemos ir a una reglamentación sobre la complementariedad. Tener un marco legal que permita tener los recursos técnicos, los recursos humanos, los recursos financieros adecuados al lugar del sistema de salud. Lo que más se conoce y lo que más se hace escándalo son los temas de el traslado, la tecnología, ¿por qué no Y eso hace a que un tema que tocamos al principio, no solamente basta en esta reforma y es el momento en la universalidad, sino en la calidad de la atención. Con esto tampoco estoy diciendo que la tecnología no es adecuada. ¿Cuál es el otro tema que yo lo pongo en la mesa, pero que no es el momento de discutirlo, pero tengámoslo presente? La tecnología y los medios tecnológicos son un medio para tener dependencia económica de otros países. ¿A qué me refiero? El Uruguay tiene un know-how o un conocimiento muy avanzado en muchas áreas de la ingeniería y de la ingeniería médica y en la salud. Pero ¿qué pasa con el dueño de la pelota? ¿Dónde compra los equipos? Fuera de frontera. Es un tema para debatir, es un tema muy importante. La dependencia, no solamente la reforma, la dependencia de los países subdesarrollados depende mucho de la tecnología. Y pongo un tema, los medicamentos. Si nosotros usáramos medicamentos genéricos, evidentemente ya habría golpe de Estado. Porque es la segunda industria en el mundo de los consorcios socioeconómicos
más potente. La primera es la armamentista, la segunda es la medicamento y la tercera es la droga. Fíjense, si estaremos en el centro de la disputa. Por lo tanto, cuando hablamos de complementariedad, cuando hablamos, no solamente estoy hablando de los instrumentos, estoy hablando de toda la complementariedad financiera, recursos humanos y tecnológicos. Debemos tener presente que debemos formular un marco legal. No hay un marco legal. Es el sentarse con un árbitro de por medio, lo que existe actual, y a lo bueno. No, préstame la ambulancia, yo te saco 2 tomografías, te la presto de las 3 de la mañana hasta las 6. No, pero mis pacientes, no, de las 3 de la mañana, yo voy a atender a los míos. O la maternidad. Hay casos donde la natalidad era tan baja, pero habían 2 maternidades. ¿Cuál era el problema? Que habían 2 dueños. Y el recurso humano. También podemos hincarle al tema del marco legal, evidentemente, la distribución del marco legal. Si ya sabemos que hay grandes diferencias entre capital interior, especialidades, salarios, condiciones de vida, etcétera, 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 o condiciones laborales. Política de medicamentos, evidentemente. Este es todo un tema, y un tema que hay que afianzar. Una de las cosas importantes y que está escrito es que, más allá de señalizar la cooperación y que se hace, los países del Mercosur y de UNASUR, cuando han comprado vacunas conjuntas, han ahorrado millones de dólares. Estoy hablando en serio, millones, no billones. O la cooperación intrarregional. O legalizar, porque ustedes saben muy bien que una de las cosas inductivas que habló sobre el modelo es que muchas terapéuticas no condicen con el marco ni legal ni el respaldo científico. Pero sabemos muy bien que una de las fórmulas que se usa es inducir al paciente en el desespere a buscar tal droga. Y no estamos en contra de la organización de los usuarios que buscan una solución. El problema es, ¿quién está atrás de todo eso? Y hay un escrito muy bueno hace poco sobre, habría que legalizar eso. Porque ustedes saben que las enfermedades raras o las enfermedades de alta complejidad, es muy fácil ir sobre el prestador. Pero además después termina en el Fondo Nacional de Recursos o la presión muy grande. Eso sucedió no hace muy poco con las enfermedades retrovirales. En ejemplo, el HIV-Sida. Hoy se pudo, por medios legales, decir, porque habían gestores en la salud que promovían algunos medicamentos. Por lo tanto, política de medicamentos significa una política nacional. Evidentemente, este es todo un tema que no solamente le compete al Ministerio de Salud Pública y a sus efectores, sino debe ser una política nacional. Muy difícil, muy compleja, pero no podemos estar ajenos a ese tipo de conflicto de intereses entre la industria y la academia o los médicos profesionales de la salud asociados a los usuarios. Este es un tema y ustedes lo viven cotidianamente, evidentemente. Termino, queda poco. Mejora la gestión de la demanda y la atención de la salud en tiempo de espera. Este es todo un tema. Esta es la vida cotidiana. Si nosotros tenemos un modelo de atención que es medicalocéntrico, hospitalocéntrico y trabaja sobre la enfermedad, evidentemente que siempre vamos a tener lo que se llama la plétora de espera, o sea, las ambulancias en la cola, la persona esperando, etc. Pero la vida cotidiana también dice, en épocas no de gran demanda, sino en épocas comunes, que la primera cosa que hacen nuestros usuarios, hacemos nosotros como usuarios, es consultar al especialista.
Yo creo que hay que ir a un modelo totalmente diferente. Y el modelo va a cambiar cuando tengamos un médico de referencia, no estoy hablando del modelo antiguo, sino un médico de referencia general que sepa tu historia clínica, que no te pregunte siempre lo mismo, que sepa dónde vivís, qué comés, cuál es tu familia. Y en estos lugares es muy frecuente. Por supuesto ayuda mucho la historia clínica, electrónica, como forma de... Porque si no, evidentemente siempre damos el paso ¿a qué? Al especialista o al super especialista. ¿Cuál es el costo económico financiero para eso? Primero, al usuario. Segundo, a la institución. Tercero, a un grupito. ¿O no? Estoy hablando de cosas... Esta es la vida cotidiana. Nosotros estamos diciendo, siempre, ¿debe ser penada? Sí, yo creo que sí. La primera consulta o la consulta debe ser a tu médico de referencia. Existe un modelo en el mundo donde al equipo de salud se le da un número determinado de pacientes. Cuando se enferma uno, le bajan el salario. Uno de la población de referencia. ¿Qué hace el equipo? Que no consulte. Hace medicina preventiva. Fíjense la lógica, si nosotros hiciéramos eso. Nos echan, ¿no? ¿Eh? Evidentemente que cuando nosotros atendemos de acuerdo a lo que se llama la red de atención significa por complejidad, y es importante tenerlo presente, que las complejidades de la atención van del primero, segundo y tercero. Es una mnemotécnica bien inglesa, pero no importa. Sabemos que el tercero o cuarto nivel es de alta complejidad, la neurocirugía, la cirugía altamente especializada, bla, bla, bla. El primer nivel es un nivel de alta complejidad también. Depende cómo se trabaje. No es 1 kilo de algodón y 1 litro de alcohol. No, es el equipo multidisciplinario que inclusive los países que desarrollan el primer nivel conjuntamente en red con el segundo, permiten dar lo que se ha dicho acá, resolver los problemas de la gente. Y ahí va desde la complejidad básica a la complejidad máxima. Pero también los horarios. Si yo tengo un primer nivel de atención que funciona de 8 a 18 horas y resulta que esa población trabaja y viene a las 18 o a las 20 a su casa y quiere consultar, está cerrada la policlínica. ¿Dónde va? ¿A la emergencia o al hospital? O sea, también los primeros niveles de atención resuelven técnicamente, pero también en horarios. Y esta es una cosa que nosotros podemos mejorar el nivel de atención. Que sea resolutivo. Porque cualquiera de nosotros que tiene una dolencia, quiere que se la resuelve. Y si es dolorosa, más todavía. Sin lugar a duda. Evidentemente, el tema de la gestión y la demanda de la atención, el tiempo de espera, tiene mucho que ver con el diseño en el cual el sistema de atención a la salud y el modelo de atención a la salud está íntimamente relacionado con cómo se hace y para qué se hace y en qué tiempo se hace. La gran dificultad que tenemos en la reforma son los tiempos de espera, no de la consulta, al especialista. Lo que pasa es que en el primer nivel ni te tocaron. Lo que decía Pablo, se ha perdido. Hemos perdido la capacidad de escucha, de tocar, de oler, de hacer la anamnesis, de hacer la historia clínica. Y no es un cuento ir para atrás, no, es un cuento es una historia de decir, esa es la verdadera salud que se debe hacer, aparte de todos los determinantes sociales. Reflexiones finales, por lo tanto, y no les quito más tiempo, porque me parece que todos estos temas lo que hacen es que podamos conversar y que se puedan hacer. Son perfectibles de hacer. La reforma en la salud, evidentemente, no por un discurso político o académico, sí son muy complejas y ponen en tensión a la sociedad. Pero tenemos en las manos la vida, la enfermedad y el deceso o la muerte.
deben entenderse como parte de un proceso histórico-social del país. Estamos en condiciones de hacerlo, evidentemente. La Federación se ha puesto a hacer propuestas, y esta es una de las propuestas importantes sobre el modelo de atención. Avanzar, por lo tanto, y lograr y profundizar la reforma es posible. Y todo es perfectible, todo se puede mejorar, y está en las manos de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Ahora hacemos un corte de Sí, porque estaban ya 15 cabeceando. minutos y trabajamos en taller. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.